Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos abriendo una nueva edición de Ídolos, un programa muy especial que tenemos en esta tarde para compartir con usted, porque estaremos evocando a dos grandes personalidades de la historia del deporte argentino. Estaremos en un rato hablando de Víctor Emilio Galíndez, aquel chico grandulón que se consagró campeón mundial de boxeo por 1974. Vamos a ver la pelea que lo consagró aquí en Buenos Aires, en el Luna Park, frente a Lynn Hutchins, y también recordando aquella epopeya que lo tuviera como protagonista en Johannesburgo, el día que mataron a Bonavena, allá en aquella pelea recordadísima frente a Richie Cates. Pero vamos a arrancar con un amigo, con un deportista recientemente desaparecido. Un dolor muy grande nos produjo a todos la noticia cuando nos enteramos de que fallecía Alberto de Midi. Sabíamos, quienes estábamos cerca del deporte en general, que un cáncer de estómago lo tenía mal traer desde hace unos cuantos meses, pero como siempre en su vida estuvo luchando hasta que finalmente tuvo que decir basta. Alberto de Midi, alguna vez cuando le quise hacer una nota, allá por el 93, 94, me dijo: ¿de qué querés que hablemos? ¿De mi vida? ¿De mi pasado? Ya no le importa a nadie eso. Mirá, te voy a dar un material inédito porque me caíste bien, simplemente por eso. Y entonces entró en su casa, sacó un cassette y me dijo: este es un trabajo que hice con el Negro Juvenal, con Carlito Juvenal y con Ernesto Fritz. Hoy seguramente los tres estarán charlando allá arriba de viejos momentos, de viejas épocas. En aquel material, me dice, está toda mi vida. Repasamos la infancia, mis grandes momentos, el final, aquella maldita carrera en la que perdí la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich. Así que no te hace falta nada más para saber de mi vida. Eso me dijo el gran Alberto de Midi, que fue 2 veces medallista olímpico para la Argentina, que fue campeón del mundo, que ganó en todo, un tipo respetado, recto, derecho, honesto. Un tipo que seguramente despertó la polémica porque siempre iba de frente y eso muchas veces trae problemas. Lo queremos recordar como él mismo se quiso recordar, con este material inédito, exclusivo, gentileza de Alberto de Midi. La primera parte, desde sus inicios, sus comienzos, hasta el momento cumbre de su carrera. Tal vez ha habido alguien que hiciese tantos sacrificios como él, pero seguramente no llegó. De los que estuvieron arriba y acariciaron la gloria, fue el único. Alberto de Midi es el remero que más regatas ganó en toda la historia de este deporte en la Argentina. La historia del remo necesariamente pasa por él. Siendo nadador bajo las órdenes de su padre, un italiano severo y cariñoso a la vez, muy popular en Rosario como entrenador de natación. Vivía en el barrio Belgrano, en los suburbios de Rosario. La casa de la calle White era tan humilde como esa calle de tierra. Era un chico silencioso, pero no humilde. Difícil serlo si se quiere ser el mejor. Algo que ya manifestó en el colegio primario, cuando fue obligado a lijar un pupitre en el cual había grabado esta simple oración: voy a ser campeón mundial. Su madre, Sara Gabay, una rusa muy sufrida, se ganaba unos pesos cosiendo mallas de entrenamiento y también, años más tarde, cosía las camisetas con las que corría Alberto. ¿Cómo es Alberto en la intimidad, señora? Alberto es un muchacho perfectamente normal. Tiene sus buenos y sus malos humores, como cualquiera, ¿no? Pero en general es una criatura perfectamente normal, es un excelente... O sea que ese físico recio que tiene, aparte de ese físico recio y muy fornido que tiene, es un ser dulce con usted. Completamente. Es un hijo que me comprende, que me tiene en cuenta en todo momento, que se aflige si yo tengo alguna preocupación y que trata en lo posible de evitármela. Muchos hablaban de él, pero pocos lo conocían. En algún momento se pareció a un poseur.
Hasta llegó a teñirse el cabello y usar unas espectaculares patillas. Alberto de Midi nadó, ganó varias carreras y cuando entraba en la adolescencia apuntaba como un excelente corredor. Pero solo había lugar para un de Midi al lado de una pileta. Parecidos, padre e hijo chocaron y Alberto fue a parar al Club de Regatas Rosario, donde empezó a practicar remo con un consagrado entrenador, Mario Robert. Alberto era empleado en el Banco Municipal de Rosario y diariamente cruzaba la ciudad en bicicleta para ir a entrenarse. Eran visibles sus apurones para llegar a tiempo a los entrenamientos. Pronto llegó un empleo en una embotelladora, en relaciones públicas, y Alberto tuvo más tiempo y más dinero. Más adelante, con un crédito bancario, pudo comprar un moderno y sencillo departamento en Rosario, más cerca del centro de la ciudad. Llego al club aproximadamente a las 7:30, después de pedalear media hora. Entreno un par de horas, devuelvo la embarcación, almuerzo y me voy al banco. Entro a las 12 del mediodía y me voy a las 7:30 para irme directamente al gimnasio a hacer una hora de preparación física. La parte de remo luego en el agua es cosa de Mario Robert. En 1964, su club lo mandó a correr a Henley, donde fue segundo. Tenía 19 años. Considerando las circunstancias en que viajé, solamente acompañado por un par de remos, no fue tan mal en el aspecto bote, que si bien no se ajustaba exactamente a mis necesidades, porque era una embarcación chica, bastante liviana, y que se hundía ligeramente al final de cada remada, donde me dificultaba la sacada de manos y rozaba los muslos, no puedo de ninguna manera quejarme desde el momento que no influyó fundamentalmente en mi desempeño. En octubre de 1964, es cuarto en la final de los Juegos de Tokio. Pero la primera gran frustración llegó cuando en 1966 no pudo ir al Campeonato Mundial de Bled, Yugoslavia. Tenía 22 años y según Mario Robert, su entrenador, estaba en el mejor momento de su carrera. Acumuló fastidios y broncas. A la vuelta de la pausa seguimos con esta historia de Alberto de Midi, recordando al gran remero argentino, uno de los 3 deportistas de nuestro país, junto con Humberto Selvetti y con Carlos Espínola, que alcanzó 2 medallas olímpicas para la Argentina. Enseguida estamos de vuelta. La bisagra que dividió a la década del 60 de la del 70 coincidió con el gran momento deportivo de Alberto de Midi. Año 68, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México, el europeo del 69 que iba a repetir en el 71 y el Campeonato Mundial de St. Catharines en 1970, uno de los picos más altos de su carrera. Momentos de gloria, días felices, días en que discutía también con la prensa porque él era así, era abierto, lo que no le gustaba lo decía. Estamos recordando a de Midi y entonces hay que pintarlo de cuerpo entero. Lo felicitamos por su actuación. El pequeño grupo de argentinos que estábamos en la tribuna, quedamos muy contentos como siempre. Queremos saber si usted está conforme con lo que hizo. Bueno, estoy mucho más conforme que en la regata que hice la primera eliminatoria. Puedo decir que hice un trabajo que estaba dentro de lo que yo pensaba hacer. Ahora, pasado mañana, en la final, hablaremos. Nosotros no queremos tocarle el tema porque pensamos que hablar de la final anticipadamente a usted no le debe gustar mucho. No, ya me ha salido muy mal en otras ocasiones, así que prefiero reservar. Hablemos de lo que quiero. Bueno, después de lo de hoy, puedo decir que Vienese está calificado entre uno de los favoritos a ganar, junto con el alemán. Así que considero que la regata que hice hoy está muy dentro de lo que yo pensaba hacer. Además estoy muy conforme. Lo principal es eso, Emilio, que usted se haya sentido bien, que haya corrido bien de acuerdo con lo que usted pensaba y que esté conforme con lo que hizo, porque así se puede mirar con más optimismo lo que vendrá. Por supuesto. Usted hizo el segundo tiempo de todos los finalistas. Bueno, no sabía, recién ahora me entero. Exactamente, el holandés hizo el mejor tiempo y usted el segundo, lo que demuestra que evidentemente anduvo muy bien. Bueno, Nos felicitamos una vez más y mucha suerte para la final. muchísimas gracias. Adiós, Emilio. Gracias.
Este es el orden de salida para un par de remos cortos, prueba final, carrera número 51 del torneo olímpico de remo, de la que participa nuestro compatriota Alberto de Midi por el andarivel número 2. Últimos metros del par de remos cortos en el que nuestro compatriota Alberto de Midi está ubicado en segunda posición. Nuestro campeón sudamericano, campeón panamericano, subcampeón mundial, cumpliendo otra notable actuación, cortado en la punta por el andarivel número 4, el holandés Henri Jan Vienes, que va primero, y de Midi por el andarivel número 2 en la segunda posición, cómodamente y atacando el primero. También está levantando por el andarivel número 1 el alemán, y ahora de Midi en clara posición de tercero por el andarivel número 2, aunque para el andarivel número 6 Estados Unidos está progresando también, y ya está ganando el holandés Vienes. Segundo tenemos al alemán, y tercero con medalla de bronce para nuestro compatriota Alberto de Midi. Ha cumplido de acuerdo con lo esperado. Otra notable actuación de Alberto de Midi, que ahí lo vemos exhausto al final de la regata. Campeón panamericano en Winnipeg en 1967, pero su gran campaña internacional, pese a los segundos puestos en Henley en 1964 y 1966, empiezan en 1969. Austria, campeón europeo. Por entonces, un año se corría el europeo y al siguiente el mundial, de modo que el campeón europeo era prácticamente el mejor del mundo. Justamente en Austria tuvo su primer choque con el periodismo. Desde una oficina de Telex, no muy cercana al lugar donde se efectuaba la fiesta de cierre, le avisaron que había un mensaje desde la Argentina, que era un problema familiar. Era de la revista El Gráfico, que pretendía saber cómo había sido la carrera. Contestó con un insulto y rompió relaciones. Escuchó al regreso que ellos pensaban que de Midi bien podría ser tapa de la revista. Le tiró el Telex en la cara al director, Fontana Rosa, y no fue tapa. Hasta que en 1971, la revista, al fin, colocó una foto color suya en la tapa cuando ganó en Henley. Un redactor, Roberto Caroso, logró además que de Midi lo atendiera, lo que no había hecho antes con redactor alguno de la revista El Gráfico. Pero después de Austria, de Midi seguía ratificando que era el mejor. 1970, Saint Catharines, Canadá, se llevó el título mundial al dejar atrás en la final a Gottsdreger, alemán, Yuri Malishev, ruso, y Giovanni Bombelli, italiano. De salida me encontré en la punta. Al pasar por el primer parcial de 500 metros, llevaba unas centésimas de segundo sobre todos. No sé quiénes venían segundos, estaban bastante parejos. En los 1000 le llevaba medio bote al ruso Malishev. Enseguida él levantó y me arrugué bastante porque me pasó. Pero en ese momento fui una IBM. Pensé que en otras carreras el ruso había ido con todo de entrada y después se había clavado de cabeza. Seguí en mi tren y 30 remadas más adelante, efectivamente, lo pude dejar atrás. En los 1500 el ruso se estaba quedando y yo le llevaba 3/4 de bote. Al cruzar la línea, en los 2 kilómetros, tenía un largo de ventaja sobre Dreger. Llegué muerto. Fue la mejor y la más brava carrera de mi vida. Meses antes de un torneo importante, por la mañana hago salidas de 30 a 40 remadas, algunos piques de 500 metros y 3 piques de 1000 metros, con intervalos de 10 minutos.
Este es mi entrenamiento de base, mi entrenamiento principal. En total remo unos 18 kilómetros, sin dejarme estar y siempre apoyando la remada. Por la tarde salgo a correr una media hora en el Parque Alem. Después vuelvo al gimnasio, salto la soga, esto lo hago durante media hora. También hago 7 minutos de carrito, tratando de llegar a 60 remadas por minuto. Hago un poco de barra fija y sentadillas cada 2 días. Cuando no hay pruebas serias de remo, hago también durante 1 hora y media todos los días los 2000 metros sin llegar a un ritmo total de carrera. Después vuelvo a correr 20 minutos, hago un poco de soga, barra fija y nada más. Y 1971 fue el gran año. Por tercera vez fue el mejor del mundo. Ganó en Henley y se fue a Cali a competir en los Panamericanos. Ganó el single, como era de esperar, y se subió al 8 largos, también campeón panamericano. 4 medallas doradas para el remo argentino, siendo que en Winnipeg, nuestro país solo había ganado una regata, la de Midi. Así llegaba al campeonato europeo en Dinamarca. En la primera serie salió tercero del alemán Dreger y el norteamericano Dietz. Alguna explicación había. Estuvo 2 días enfermo con vómitos, dolores en la cintura y mucha tos. Además tenía una distensión muscular en el bíceps izquierdo. Pese a eso, cuando terminó la regata, esperó que quedara la cancha vacía y fue a tirar durante largo rato. De ese problema, por haber ingerido comida en mal estado, nadie se enteró, salvo su entrenador, Mario Robert. Pasó al repechaje. Le corrió al ruso Malishev, siempre en punta, y le ganó por 2 largos. En la final salió fuerte, con un ritmo de 42 remadas por minuto, ya que había mucho viento. Por los 500 metros pasaba cuarto. En los 1000 ya estaba en punta. En los 1200 metros, a Midi le orzó el bote hacia la izquierda y enganchó una boya con el remo. Tiró un manotazo, agarró el remo y se salvó. En los últimos 200 metros, cuando Dreger lo apuró, volvió a descuidarse, ahogó una pala y perdió algo de tiempo. Finalmente ganó estableciendo un nuevo récord para el lago dinamarqués. Alberto Midi se consagraba campeón europeo. Midi tuvo una asignatura pendiente, que fue la medalla de oro olímpica, y tuvo también un tipo al que odió con toda su alma, que fue el ruso Yuri Malishev, el que le ganó aquella medalla de oro. Pero de esa historia hablamos después de la pausa. La historia de los grandes campeones del deporte, de los ídolos, están realizadas básicamente alrededor de los triunfos, pero también hay traspiés, hay derrotas, hay frustraciones importantes que marcan hitos que después, con los años, evidentemente engrandecen aún más la figura de aquellos que las protagonizaron. Quiero decir que en la vida deportiva de Alberto Midi son tan importantes los logros que veíamos en el bloque anterior como este hecho que vamos a puntualizar ahora y que tiene que ver con la medalla de plata que alcanzó en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Una medalla de plata para cualquier persona normal, para cualquier mortal, sin duda significaría una alegría. Pero para un luchador, para un vencedor, para un hombre que no entendía la derrota, que no sabía ni quería perder, como Alberto Midi, aquello fue un fracaso rotundo. Alberto Midi parecía que tenía todo para ganar y de hecho en aquellos 2000 metros eternos, larguísimos, inacabables, estaba muy cerca de la victoria. Pero apareció el ruso Malishev y acabó con él. Escuchen, presten mucha atención a cómo lo relató el propio Midi, con cuánto dolor, años después, todavía tenía clavada muy adentro aquella espina.
Alberto de Midi usaba unos remos con palas más grandes que las habituales, construidas en la Argentina, y parecidas a las que usó el soviético Ivanov, campeón olímpico en Tokio, Roma y México. Soy bastante fuerte de brazos y de lomo especialmente. Hace 10 años que uso unas palas más anchas que las habituales en los remos de competencia. Es porque con la fuerza que tengo puedo desplazar más agua. Mi hincapié, en lugar de estar casi a la altura del asiento, como lo tienen los remeros que utilizan mucho la potencia de sus piernas, están bajos, casi en el piso del bote. Yo, al final de la remada, doy un golpe con el lomo. No termino erguido como la mayoría. Dicen que eso le da más envión al bote, y es algo natural en mí. Por eso al singlista no se le puede cambiar el estilo, tan solo pulírselo en algunas circunstancias. En 1972, la Fundación Helms le otorgó el premio Helms por considerarlo el mejor deportista sudamericano de 1971. Desde 1963, cuando el premio se le dio a Juan Dirska, ningún argentino había recibido ese premio. Desde 1972 hasta ahora, nadie más lo recibió. 1972, final olímpica en Múnich. Esa mañana, muy temprano, los argentinos se levantaron para ver su regata. No pudo ser. Fue segundo detrás de Malysev, que le ganaba por primera y única vez. Así lo contaba el mismo de Midi. No encabezo esta carta con la fecha porque es obvio y redunda. Hoy quiero averiguar dónde está el cementerio más cercano para llegarme y patear lápidas y tumbas durante algunas horas. Y si me caigo por aventura en alguna fosa abierta, mejor que mejor. Hoy hubo un tipo que anduvo mejor que yo, que me encontró con un estado físico superior al de otros años y que no obstante me ganó sin atenuantes. Esto es lo que me quema por dentro y me destroza el corazón. Si al menos hubiese tenido la oportunidad de achacar mi derrota a alguna circunstancia fortuita, como una orza desviada, una colitis, un golpe muscular o una partida en falso, quizá habría de dónde tomarme para no sentir esta terrible depresión. Pero me ganó bien, aguantando palmo a palmo toda la pequeña diferencia que me descontó a partir de los 500 metros. Cuando llegó, un segundo y fracción antes que yo, le vi y le oí lanzar una especie de grito ahogado que le salió del alma y que traslucía claramente su estado de ánimo y toda su felicidad. Pero creo que por sobre todo, el ansia de revancha satisfecho al cabo de 2 años, donde lo había superado en 3 o 4 oportunidades. Y no era para menos, porque la oportunidad la merecía con creces. Aunque no obstante, pienso que especialmente en esa ocasión, yo la merecía más que él. Después, muchas actitudes de la gente aquí presente, desde las tribunas, porque jamás oí tanto vocear a un perdedor, y esto no me lo va a quitar Malysev, que estuvo junto a mí con la palabra justa en el momento crítico, hicieron las veces de sedante, porque hasta cierto punto logré tragarme un bocado tan duro y amargo. Ahora son las 3 de la madrugada del nuevo día y estoy solo en mi habitación. Han pasado como 20 minutos desde la pausa anterior. Estuve hincado sobre la máquina de escribir, divagando un poco. La pucha, qué bravo que es todo esto, Malysev. Te juro que quisiera, no sabes cómo, volver a correrte hoy mismo y borrar todo el día de ayer. Alberto de Midi, todavía campeón mundial y europeo de remo. Pasó Múnich y empezó el gran problema deportivo para de Midi. Era campeón argentino, sudamericano rioplatense, panamericano, europeo y mundial, pero la final olímpica pesaba. Algún amigo le sugería retirarse y él tenía sus dudas. La disyuntiva era simple. De Midi tenía que decidir. A fines de 1972, y tras una regata en el canal Aliviador, donde se dijo que dejó de remar varios metros antes de la meta, fue suspendido. Se alegó también que no había ido a una entrega de premios. Pareció en ese momento que muchos se estaban desquitando con quien, durante 3 años, protestó, y con razón, por todo. Lo suspendieron en Regatas Rosario, y diariamente
iba a Newell's Old Boys a correr. Quería seguir. Ya estaba por casarse con Silvia Sivieri, y acaso ella lo haya impulsado a no quedarse. Así llegó a Buenos Aires para correr por el Club de Regatas La Marina, donde hoy es entrenador. En 1973 fue a correr a Lucerna y le fue mal, debido a una serie de problemas físicos. Además, su bote, el mismo que había usado cuando fue campeón europeo en Copenhague, estaba en mal estado. Su meta era el campeonato europeo en Moscú. La suerte no estaba de su lado, pero él salió a pelearla. Tras Lucerna se fue a Múnich a practicar en la pista olímpica, esa que conocía bien, y de ahí a Moscú. En Alemania llegó a mejorar 5 segundos su mejor tiempo en esa pista olímpica, de manera que el futuro deportivo era promisorio. Tenía 29 años. El 29 de agosto en Moscú se le rompe el tolete derecho del bote. Era de duraluminio y no le quedó otro remedio que adaptar 2 toletes rusos. Al cambiar un ínfimo detalle en la distribución de un bote, cambia todo. La posición del cuerpo, la manera de hacer fuerza de cada músculo en particular. Adapté, luchando contra el tiempo, un par de toletes rusos que de ninguna manera fueron semejantes a los que usé durante todo el entrenamiento, a pesar de respetar las medidas con toda similitud. Ese día probé el bote como 10 veces y otras tantas volví para corregir detalles. No fue suficiente y todavía no había encontrado algo similar a mi antigua posición. El día 30 el ruso me ganaba la serie por 2 botes, mientras yo terminaba con mi antebrazo derecho convertido en un pedrusco y los abdominales agarrotados. Fue el año de sus 2 reveses y el de su reaparición. El 27 de mayo corrió y ganó en el Tigre, ya sin la suspensión y con la casaca del Club de Regatas La Marina. Fue capaz de hablar de él solo en la intimidad. Tímido, hosco, no enfrentó al periodismo con mucha facilidad y como en aquel episodio de Austria, su dignidad pudo más que un gran medio periodístico. Por eso el medio de mayor poder no pudo tener durante largo tiempo a Demidi en sus páginas. Inteligente, aptísimo para escribir, incursionó como crítico en la revista Goles y en Clarín. Hoy abandonó momentáneamente esa tarea que hace muy bien y sigue trabajando, entrenando diariamente a los jóvenes del Club de Regatas La Marina. Fue vanidoso, pero no fanfarrón. Difícil no ser vanidoso cuando alguien se propone ser el mejor del mundo en algo. Pero cuando habló muy bien de él mismo, fue durante alguna prolongada entrevista y cuando fue apremiado con críticas o cuestionamientos. Pero no fue pedante. ¿Acaso abusó del poder de sus triunfos para exigir cosas? Pero en términos generales, siempre pidió para el deporte de aficionados frente a ministros o presidentes. Es más, cuando en 1971 recibió el premio Olimpia del Círculo de Periodistas Deportivos, no usó el micrófono para agradecer, sino para cuestionar. A todos, al periodismo, a las autoridades, a todos. Habló finalmente por los que no tenían voz. Y él, no se dude, ese problema lo conoció bien, pero no optó por la comodidad del silencio. Este es otro de los grandes trofeos que tiene Alberto Demidi. Es el gran diploma de la Organización Deportiva Panamericana, que es orgullo del público detrás de la cámara aplaudiendo para nuestra máxima figura. Y esto tiene doble valor, porque está hecho dentro de un plano tan modesto. Aquí falta mucha gente, porque fue hecho así, imprevistamente, por eso tiene doble valor
Y por eso te lo decimos de corazón, Alberto, sos la imagen para todas las futuras generaciones de Argentina. Este es Alberto de Midi, que sigue pregonando, tal vez como en el medio del desierto, para que su deporte reciba algo. A la hora de su retiro, en diciembre de 1973, en el Luna Park, cuando recibió el Olimpia de plata, no el de oro, también habló, pero esta vez para agradecer. Entre los pocos citados, la primera fue su madre. Estuvo Mario Robert, con el que estaba distanciado. De Midi habló también de su viejo entrenador, ese que en las partidas, cuando lo despedía, le decía algo así como: bueno, Alberto, ahora usted está solo. Que Dios lo ayude. Dejamos el agua, dejamos a De Midi, nos quedamos con su recuerdo y le mandamos un saludo muy grande a su esposa Silvia y también a los 5 hijos del gran remero. Nos vamos a una pausa ahora y cuando volvamos estaremos hablando de otro grande del deporte argentino, Víctor Emilio Galíndez. Se han cumplido hace apenas algunos días 20 años de su deceso.